inteligencia artificial y datos para ayudar a nuestra salud mental. Lo que ya hemos estudiado hasta ahora nos ha demostrado que realmente la característica más predictiva de la percepción de la salud mental en un trabajador, es decir, cuál es la característica que más nos ayuda a predecir que una persona realmente tiene problemas de salud mental por causas laborales. Y esta característica es tener un mal jefe. Las personas que tienen un mal jefe, algunas de ellas pueden ser susceptibles de desarrollar un problema de salud mental. Entonces, aprovechando que aquí hay muchos jefes y jefas, ¿no? Os animo a que toméis medidas y, bueno, pues intentéis mejorar la salud mental de vuestros empleados, porque al fin y al cabo mejoraremos también la nuestra. ¿Por dónde empezamos? Realmente nosotros lo que queríamos estudiar era personas con ideación suicida, porque en España, por ejemplo, es un gran problema de salud pública hoy en día. Los muertos por suicidio prácticamente triplican a los muertos por accidente de coche. ¿Vale? Entonces es algo que cada vez va además en aumento. El año pasado pues, cometieron suicidio más de 4.000 personas en toda España y es un problema al que hay que prestarle atención y que hay que romper el tabú de hablar pues, de ideaciones suicidas, de todo esto, pues si alguien está mal, a animarlo a que se comunique, a que busque apoyo. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Empezamos conversaciones con psicólogos, psiquiatras, como se hace un proyecto multidisciplinar, y nos dijeron, ojo, que detrás de más del 90% de las personas que tienen ideación suicida hay una enfermedad mental, y depresión es la más habitual. Entonces debéis de estudiar también la depresión. Y una vez que estábamos estudiando depresión e ideación suicida en redes sociales, descubrimos que hay una comunidad muy activa también en redes, que probablemente muchos de vosotros ni veáis, porque yo no lo vi hasta que empecé a estudiar esto, que es la comunidad de los trastornos de la conducta alimentaria, que incluso utiliza como anorexia o bulimia, por ejemplo. Que en redes sociales incluso utilizan hashtags, palabras clave, para identificarse entre ellas, digo ellas porque casi siempre son mujeres, la mayor parte, más de un 80 y pico por ciento son mujeres en redes sociales, y utilizan incluso estos hashtags para identificarse y darse consejos negativos, ¿no? Consejos nocivos, como tómate este laxante o cómete un limón al día. ¿Vale? Entonces es una comunidad que realmente cuando la enfermedad está muy avanzada pueden llegar a tener también conductas autolíticas, autolesiones e ideación suicida. Entonces elegimos estos tres problemas para centrarnos en su estudio en redes sociales. ¿Cómo hacemos este estudio? Primero hacemos una fase de crawling. ¿Crawling qué es? Crawling es recopilar datos de redes sociales. En nuestro caso lo hicimos de Twitter. Ya debería de haber cambiado el icono del pájaro y ponerle una X, pero de momento creo que no estamos suficientemente acostumbrados, ¿no? El pájaro queda más claro. Bueno, pues lo que hacemos es filtrar publicaciones en redes sociales que contengan palabras o frases relacionadas con alguno de estos tres problemas. Estas palabras o frases las definen los psicólogos. Nos dicen, pues las personas con depresión suelen hablar de estos temas, ¿no? Pues filtramos en Twitter tweets que hablen de estos temas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que muchos de estos tweets, algunos sí serán de personas en riesgo, pero otras no. A lo mejor son de cuentas de noticias o personas que hablan del suicidio en aumento en España, pero no son un perfil de riesgo. Entonces hay que hacer un proceso que se llama de etiquetado. El etiquetado realmente es construir estos dos grupos que yo os decía antes, de ejemplos de alto riesgo o bajo riesgo, pero en este caso para la salud mental. ¿Cómo se hace esto en este caso? Bueno, pues los psicólogos y psiquiatras toman un subconjunto de tweets y los etiquetan. Dicen, este tweet pertenece a una persona con ideación suicida, este no, este sí, este no. Los pobres psicólogos y psiquiatras están etiquetando durante tiempo unos 1000 tweets cada uno. Tenemos 3 psicólogos y psiquiatras haciéndolo al mismo tiempo, porque lo que hacemos es quedarnos con publicaciones en las que al menos los tres, que los tres estén de acuerdo, ¿vale? Esto es lo que se llama el proceso de etiquetado. Entonces, de ahí sacamos dos grupos. Tweets de ejemplo de personas en riesgo, tweets de ejemplo de personas que hablan de estos temas, pero que no están en riesgo. Y extraemos características de estos tweets, que ahora os diré cómo son estas características. Como veis, es también un vector, ¿no? Pues como os comentaba antes, las características de enfermos en un hospital de alto riesgo y bajo riesgo, que era un conjunto de características en un vector, pues lo mismo hacemos nosotros. Extraemos características de los tweets, las convertimos a numéricas y esto es lo que le pasamos al algoritmo para que aprenda. Ahora os diré qué características son. Bueno, entonces entrenamos con estas características un algoritmo de aprendizaje automático que tiene ejemplos de casos positivos, de casos negativos. Y cuando se acaba de entrenar es capaz de
darle una etiqueta, ¿no?, digamos, a nuevos usuarios en alto riesgo o bajo riesgo de suicidio, depresión o de trastornos de la conducta alimentaria. Hemos conseguido un 85% de precisión para detectar suicidio y un 95% para detectar trastornos de la conducta alimentaria. En depresión también en torno a un 90%, más o menos. Estábamos preocupados por el 85%, decíamos, tampoco es tan alto, ¿no?, porque sobre todo en el ámbito médico se busca una precisión superior a un 90-95%. Pero un 85% es la precisión que tiene un grupo de psicólogos o psiquiatras en también detectar, bueno, una ideación suicida. Entonces, realmente no lo estamos haciendo tan mal. ¿Qué características extraemos de los tweets para saber, bueno, para saber más sobre los usuarios que nosotros les estamos poniendo de ejemplo? Características textuales. Medimos, por ejemplo, qué factores, de qué temas habla el usuario que están relacionados con suicidio. Por ejemplo, pues abusos sexuales en la infancia, acoso escolar, abuso de ciertas sustancias como drogas o alcohol, etcétera, ¿vale? O factores inhibidores. La religión, por ejemplo, nos dicen los psicólogos y psiquiatras que las personas religiosas que habitualmente no llegan a tener una ideación suicida por sus creencias, ¿no? Pues ese sería un factor inhibidor. Características psicológicas y de actividad. Medimos, por ejemplo, si hay al menos un periodo de 6 horas al día en el que la persona no tiene actividad en redes. Eso supondría que hay un patrón de sueño regular, porque el insomnio está asociado también a este tipo de problemas. Y características de imagen. Entrenamos aquí un algoritmo también de aprendizaje automático, en este caso de Deep Learning, que nos dice qué probabilidad hay de que una imagen esté relacionada, una imagen que postea el usuario, esté relacionada con suicidio, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria. Fijaos una cosa importantísima aquí, es que yo estoy hablando de temas muy sensibles y para que este proyecto sea posible, realmente lo que tuvimos que hacer es anonimizar completamente todas las publicaciones. De manera que nosotros no sabemos quiénes son los usuarios que estamos estudiando. Y diréis, entonces, ¿cómo podéis ayudarlos? Bueno, porque una vez que tenemos clasificados en alto riesgo una gran cantidad de usuarios, lo que hacemos es extraer patrones comunes a estas personas de alto riesgo. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los usuarios clasificados con ideación suicida o con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues os digo, por ejemplo, el de TCA, habitualmente en redes sociales son mujeres, en más de un 84%, en un 60% menores de 19 años y con intereses en dietas veganas, vegetarianas, pérdida de calorías muy rápida, ejercicios muy extremos, etcétera. Con estos 3 perfiles, ¿qué hacemos? Fijaos que esto es completamente anónimo. Yo simplemente sé que este es un perfil de ideación suicida, un perfil de depresión y un perfil de TCA. Y ahora los de marketing me entenderán. Lanzamos campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles. Estas campañas se lanzan en redes sociales y contienen teléfonos de ayuda. El teléfono de la esperanza, el teléfono de prevención del suicidio. La primera campaña la lanzamos en diciembre y enero de 2020. Entre diciembre y enero, en torno a unos 25 días. Y la primera tarde que lanzamos la campaña ya nos llamaron diciendo que habían ya llamado 3 personas que habían conocido el teléfono a través de estas campañas y una de ellas además se trataba de un suicidio inminente. Al final de la campaña nos comentaron que habían incrementado el número de llamadas de las redes sociales al teléfono de prevención del suicidio en un 60%. Estamos a punto de lanzar la tercera campaña, que la lanzaremos justo este mes, y vamos a meter además en las campañas un teléfono de chat, porque las generaciones más jóvenes nos piden comunicarnos a través de un chat, no a través de una llamada telefónica. Bueno, esto creo que es un claro ejemplo de cómo un proyecto de inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en la salud mental. No es el único y no es lo único que hacemos. De hecho, para acabar os quería mostrar también un estudio que estamos realizando. Este es el dashboard de un estudio que hicimos en España, que contestaron más de 1000 personas. Y es un estudio en el que estamos intentando saber si hay algún tipo de relación entre la salud mental y el ámbito laboral. Y estamos utilizando inteligencia artificial para entender qué características son las más predictivas en el ámbito laboral para predecir la salud mental de sus empleados. Es decir, pues qué características estarían en la parte de arriba del árbol, ¿no? Que son las que me ayudan más a distinguir una persona con problemas de salud mental en el trabajo o no, ¿vale? Bueno, pues hemos sacado algunas conclusiones, como por ejemplo, entre los entrevistados o encuestados, un 82% ha sufrido problemas de salud mental debido a causas laborales, pero solamente un 25% ha sido diagnosticado, ¿no? Refleja un poco la dificultad de acceso que hay todavía
al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental. Y solo un 14% ha tomado baja laboral por problemas de salud mental originarios en el trabajo. Hay otros datos que os podría contar, pero yo creo que el más alientable es que lo que llevamos estudiado hasta ahora nos ha demostrado que realmente la característica más predictiva de la percepción de la salud mental en un trabajador, es decir, cuál es la característica que más nos ayuda a predecir que una persona realmente tiene problemas de salud mental por causas laborales. Y esta característica es tener un mal jefe. Las personas que tienen un mal jefe, algunas de ellas pueden ser susceptibles de desarrollar un problema de salud mental. Entonces, aprovechando que aquí hay muchos jefes y jefas, ¿no? Os animo a que toméis medidas y, bueno, pues intentéis mejorar la salud mental de vuestros empleados, porque al fin y al cabo mejoraremos también la nuestra. Aquí os dejo un código QR de la página web del proyecto. Podéis hacer incluso donaciones, porque las campañas en redes sociales nos las pagamos nosotros. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido un poquito más de inteligencia artificial.